Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Están en la Tierra desde mucho antes de que el primer ser humano abriera los ojos. Sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, habitaron los bosques húmedos del período carbonífero hace más de 300 millones de años y hoy comparten, a nuestro pesar, hasta la cocina de nuestras casas. Para la biología, las cucarachas son uno de los éxitos evolutivos más fascinantes del reino animal. Sin embargo, para la humanidad, su nombre evoca repulsión, suciedad y plaga. Pero hay aún algo más oscuro. Cuando la palabra cucaracha deja de nombrar a un insecto y empieza a nombrar a un grupo humano, el resultado suele ser la tragedia. En este programa de Días de Radio analizamos a las cucarachas desde dos dimensiones, como el animal indestructible que desafía la ciencia y como la etiqueta lingüística con la que se han preparado algunos de los peores genocidios de la historia. Las cucarachas son sin duda unos de los insectos más odiados del planeta. Solemos vincularlas con la suciedad y la transmisión de enfermedades, pero la realidad es que también son auténticas maestras de la adaptación y la supervivencia evolutiva. Entre lo que se dice de ellas hay mucho de cierto, pero también bastante de ficción. En la siguiente nota, en la voz de Manuela Castaño, descubre los mitos y verdades sobre estos resistentes animales. No tienen 3 cerebros, sino uno dividido en 3 partes. En la cultura popular se suele representar a las cucarachas como criaturas casi alienígenas, llegándose a afirmar que poseen 3 cerebros. Esto es un mito. Aunque carecen de múltiples cerebros, cuentan con un sistema nervioso avanzado y un único cerebro dividido en 3 secciones. Protocerebro. Procesa la información visual conectándose a sus ojos compuestos y ocelos, estructuras fotorreceptoras. Deuterocerebro. Controla y recibe información de sus antenas sensoriales y motoras. Tritiocerebro. Se conecta con un ganglio bajo el esófago que regula las funciones gustativas y olfativas. Reaccionan a una velocidad vertiginosa. Su permanencia en la Tierra durante millones de años se debe, en gran parte, a su extraordinaria capacidad para detectar y esquivar el peligro. Según investigaciones del neurólogo Christopher Komer, Universidad de Illinois, estos insectos pueden reaccionar ante un estímulo en apenas 12 a 50 milisegundos. En comparación, los seres humanos tardamos unos 200 milisegundos en responder. Sus pelos sensoriales captan los mínimos cambios del entorno. Las cucarachas perciben el mundo a través de un denso sistema de pelos sensoriales, mecanorreceptores, situados en las patas y en sus órganos traseros, cercos. Estas estructuras detectan desde ruidos intensos hasta la más mínima variación en la presión del aire, lo que les permite anticiparse a sus depredadores y reaccionar a tiempo para no ser pisadas. Respiran a través de su abdomen. Aunque poseen corazón, colon y esófago, carecen de pulmones y nariz. Respiran mediante una red de conductores conectados al exterior por pequeñas aberturas llamadas espiráculos, distribuidas por todo su cuerpo excepto en la cabeza. Por esta razón, el intercambio de aire se realiza directamente a través de los 10 segmentos de su abdomen. Puede sobrevivir semanas sin cabeza. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las especies, una cucaracha decapitada no muere de forma inmediata por falta de aire o desangrada, sino de hambre. Esto se debe a varios factores. Sistema nervioso descentralizado,
Su respiración y movimientos básicos no dependen de una señal central del cerebro. Circulación abierta. Al no tener una red capilar tan extensa como la humana, ni alta presión sanguínea, la herida en el cuello se sella rápidamente sin pérdida masiva del fluido. Respiración abdominal. Al respirar por los espiráculos, continúan obteniendo oxígeno sin necesidad de boca o nariz. Metabolismo eficiente. Al ser animales de sangre fría, gastan muy poca energía y pueden aguantar semanas con sus reservas previas. Mito al descubierto: no sobrevivirían a un ataque nuclear. Su resistencia es asombrosa. Pueden vivir más de un mes sin comer, una semana sin agua, tolerar deformaciones físicas y resistir fuerzas de hasta 18 G. Especies como la cucaracha alemana, Blatella germanica, han evolucionado a la par de los humanos, resistiendo a muchos de nuestros insecticidas. Sin embargo, la noción de que son inmunes a una explosión nuclear es falsa. Aunque toleran niveles de radiación hasta 10 veces superiores a los mortales para un ser humano, no podrían sobrevivir al calor extremo, la onda de choque ni a las dosis masivas de radiación de una detonación atómica. Lenguaje y deshumanización podría ser el nombre de lo que vamos a presentar a continuación. La metáfora del parásito o plaga es un paso previo documentado en la escala de genocidios que elabora el sociólogo y experto Gregory Stanton, quien explica que la deshumanización es una etapa indispensable antes de un exterminio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una barrera psicológica natural para matar a otro ser humano. Pero si a través de la propaganda se convence a la población de que el vecino no es una persona, sino una cucaracha que infecta la casa, el asesinato deja de verse como un crimen y se transforma trágicamente en un acto de higiene. Vamos a hablar de Ruanda, del genocidio contra la población Tutsi. Todo empezó con un mensaje de la radio extremista RTLM que llamaba sistemáticamente a los Tutsi Injekci, cucarachas. El objetivo psicológico era claro: a un ser humano no se le asesina fácilmente, pero a una cucaracha se le extermina sin remordimiento moral. Son las 16:22, hora de Kigali, en el estudio de la Radio Nacional. Aviso a las cucarachas que nos escuchan. Ruanda pertenece a los que la defienden y ustedes, cucarachas, no son verdaderos ruandeses. Ese es el nivel de locura. Un carnet que un burócrata belga inventó midiendo narices en los años 30 se convirtió en la sentencia de muerte de tu vecino en los 90. La diferencia racial que justificó el exterminio la habían fabricado en un laboratorio colonial. Era mentira desde el primer día y aún así funcionó. Esa es la primera lección brutal de Ruanda. Para matar a un pueblo, primero hay que inventarlo como enemigo, y eso se puede hacer con ciencia falsa y un trozo de cartón. Ahora, ¿cómo pasas de estos son diferentes a hay que matarlos a todos? No pasa solo, alguien lo empuja todos los días, a todas horas. En Ruanda, ese trabajo lo hizo la radio. Se llamaba RTLM, Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Y no era una radio de gobierno aburrida, era moderna, con música, con locutores jóvenes y descarados, con humor. La gente la escuchaba porque era entretenida y entre canción y canción iba goteando el veneno. Los Tutsi son inienzi, cucarachas. Los Tutsi son extranjeros que vinieron a robarte. Los Tutsi te van a matar primero si tú no los matas a ellos. Repetido, cada día, durante meses, hasta que dejó de sonar a locura y empezó a sonar a sentido común. Y cuando empezó la matanza, la radio se volvió operativa. Leía al aire los nombres de las personas que había que asesinar, dónde vivían, en qué carro andaban, por qué carretera podían escapar. La radio era el sistema de comando de un genocidio. Por eso la llamaron Radio Machete. Párate a pensar un segundo en esto, porque es el corazón de todo el video. En 1994, el arma más letal de Ruanda no fue el machete, fue
en altavoz. La tecnología que conectaba a todos, la que le hablaba al oído a millones de personas al mismo tiempo. Esa fue la que convirtió a un vecino normal en verdugo. En 1994 esa tecnología era la radio. ¿Cuál es hoy? Ustedes la tienen en la mano ahora mismo. Las mismas dinámicas: deshumanizar a un grupo, repetir la mentira hasta que sea obvia, entretener mientras envenenas. Hoy corren a la velocidad de un algoritmo. La máquina del odio de Ruanda tardaba meses. La de hoy tarda un fin de semana. Guárdate ese pensamiento. Volvemos a él. Aquí es donde muchos documentales mienten por omisión. Te pintan a los asesinos como monstruos, como demonios, y es un alivio pensar eso, porque si son monstruos, tú nunca podrías ser uno. La verdad es más incómoda. Los que mataron en Ruanda eran gente normal, campesinos, maestros, comerciantes, padres de familia, curas y monjas. Algunos fueron condenados después por matar a los que buscaron refugio en sus iglesias. Gente que la semana anterior le prestaba azúcar al vecino que iba a asesinar. ¿Cómo? 3 ingredientes y presta atención porque son universales. 1. Permiso. La autoridad, el Estado, la radio, el líder local te dice que está bien, que es tu deber, que si no lo haces, el traidor eres tú. Ruanda era una sociedad extremadamente jerárquica y obediente. Cuando la orden bajó desde arriba, bajó como una orden legítima. 2. Miedo. Si no matas tú, te matan a ti. Hubo maridos Hutu a los que se les ordenó matar a su propia esposa Tutsi con la amenaza de que, si se negaban, morirían los dos. Muchos obedecieron. El miedo convierte la cobardía en supervivencia y la supervivencia en crimen. 3. Dilución. Cuando todos lo hacen, nadie se siente responsable. La culpa se reparte entre miles, hasta que a cada uno le toca un pedacito tan pequeño que puede vivir con él. Yo solo cumplía órdenes, todos lo hacían, yo no empecé. Esa es la máquina completa, el enemigo inventado, un altavoz que repite la mentira y luego permiso, miedo y dilución. No hace falta un pueblo de psicópatas, hace falta un pueblo normal, asustado y bien administrado. En la retórica política de la India contemporánea, el uso de metáforas biológicas ha dejado de ser una simple provocación verbal para convertirse en una estrategia calculada de estigmatización. Analistas políticos, historiadores y organizaciones internacionales de derechos humanos han encendido las alarmas ante el uso sistemático de términos como termitas y cucarachas por parte de figuras de alto nivel del partido gobernante BJP para referirse a migrantes indocumentados y minorías religiosas, principalmente musulmanes. El más reciente caso involucra a millones de jóvenes y la creación del Partido de la Cucaracha. Canalizar la ira contra el gobierno creando un movimiento político ha sido la estrategia de Abhijit Dikep, un joven indio de 30 años quien rápidamente se volvió famoso con el Partido del Pueblo de las Cucarachas. Lo que comenzó como un insulto por parte de un magistrado de la Corte Suprema que trató de cucarachas y parásitos a los jóvenes desempleados que atacaban a las instituciones, de la noche a la mañana se convirtió en mayo en todo un fenómeno en las redes sociales, al punto que ya tiene más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, muy por encima de los casi 10 millones de seguidores del BJP, el partido gobernante del primer ministro Narendra Modi. ¿Qué explica el éxito de un movimiento que comenzó como una broma en Internet? La Cockroach Janta Party, literalmente el Partido del Pueblo Cucaracha, surgió en un momento de creciente frustración entre los jóvenes indios. Detrás de los memes de la sátira hay problemas muy reales: desempleo, la falta de oportunidades y escándalos por filtraciones en exámenes que pueden definir el futuro de millones de estudiantes. Su fundador, Abhijit Dikep, dice que el movimiento dio voz a una generación que se siente ignorada tanto como por el gobierno como por la oposición, y la velocidad con la que creció parece respaldar esa idea. En cuestión de días, la iniciativa acumuló millones de seguidores en redes sociales y llegó a superar en Instagram a los principales partidos políticos del país. Para muchos analistas, el fenómeno revela algo más profundo. No se trata simplemente de una campaña viral, sino de una expresión del malestar de una generación que ve cómo las promesas de movilidad social chocan con la incertidumbre económica y la falta de respuestas a sus preocupaciones. La cucaracha también resultó ser un símbolo eficaz. Lo que comenzó como un término despectivo fue reapropiado por miles de jóvenes y transformado en una imagen de resistencia y supervivencia. Pero el éxito del movimiento también ha puesto en evidencia la dificultad de la clase política para entender ese tipo de movilización. Mientras millones de jóvenes se identificaban con el mensaje, parte de la respuesta oficial se centró en buscar responsables, denunciar supuestas influencias extranjeras o bloquear sus cuentas en redes sociales. La cuenta de la organización en X sigue suspendida en India
y el caso ya llegó a los tribunales. La gran pregunta ahora es si esta energía puede salir de las pantallas. DIPKE ha anunciado una protesta en Nueva Delhi para exigir la dimisión del ministro de Educación por la gestión de la crisis de los exámenes. Porque una cosa es convertirse en un fenómeno digital y otra muy distinta, transformarse en una fuerza política real. Pero incluso si nunca de ese salto, la Cockroach Janta Party ya ha dejado una conclusión clara. Millones de jóvenes indios sienten que nadie los escucha y cuando apareció un movimiento que habló su idioma, respondieron de inmediato. En 1964, la autora brasileña Clarice Lispector entregó al mundo una novela que sacudió los cimientos de la literatura, La Pasión según G.H. Su punto de partida parece insólitamente sencillo. G.H., una mujer de Río de Janeiro, camina hacia el cuarto de servicio de su casa. Al abrir la puerta de un armario viejo se tropieza de frente con una cucaracha. Lo que para cualquiera habría sido un sobresalto insignificante, en las manos del inspector se transforma en un abismo existencial. Paralizada ante la mirada fija de ese insecto milenario y crudo, la protagonista cae en un trance que quiebra su realidad. Más que una historia, La Pasión según G.H. es un viaje filosófico hacia el horror sagrado, el despojo de la vanidad y la pérdida de nuestra envoltura civilizada. En su punto culminante ocurre un acto de comunión con la materia viva que sigue perturbando a quien se atreve a leerla. Escuchemos un fragmento de esta obra. Estoy buscando, estoy intentando comprender, intentando dar a alguien lo que viví y no sé a quién. No quiero quedarme con lo que he vivido. No sé qué hacer con ello. Le tengo miedo a esta desorganización profunda. Desconfío de lo que me ha ocurrido. Me ha pasado algo que quizá por el hecho de no saber cómo vivir, viví como si fuera otra cosa. A eso querría llamarlo desorganización, y tendría la seguridad de aventurarme, porque después sabría a dónde volver, elaborar un sentido, con la misma mansa locura que hasta ayer era mi modo sano de encajar en un sistema. Precisaré con esfuerzo traducir señales telegráficas, traducir lo desconocido a un idioma que desconozco y sin entender siquiera para qué sirven las señales. Toda comprensión intensa es finalmente la revelación de una profunda incomprensión. Todo momento de hallar es un perderse a uno mismo. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. No sé si me veía. No sé lo que ve una cucaracha. Pero ella y yo nos mirábamos y tampoco sé lo que una mujer ve. Pero si sus ojos no me veían, su existencia me existía. En el mundo primario donde yo había entrado, los seres existen a los otros como forma de verse. Y en ese mundo que yo estaba conociendo hay varias formas que significan ver. Uno mira al otro sin verlo, uno posee al otro, uno come al otro, uno está solo en un rincón y el otro está allí también. Todo eso también significa ver. Somos Cucarachas es un proyecto que a partir del tatuaje, como dice Laura Prudencia, propone una conversación sobre cómo actuamos frente a otros según su belleza. También por esas preguntas que nos hacemos frente al conflicto y la indignación frente a muchos crímenes que se cometen dentro de este, pero particularmente por los falsos positivos, porque el Estado matándonos a nosotros mismos para hacer trampa, porque de alguna manera todos pagamos también la guerra, en plata, en muerte, en sangre. El origen de este proyecto que encontró a Laura Prudencia se da luego de que ella ilustrara una cucaracha presa inspirada en el concepto de la estética de la moral de Nietzsche, que explica que en nuestros valores actúan unos principios estéticos y que actuamos frente a otros según ellos y que, por ejemplo, si matamos una hermosa mariposa somos malos, pero si matamos una cucaracha somos buenos. Escuchemos. A las cucarachas aprendimos a pisarlas sin pensarlo, a verlas como plaga y a no llorar su ausencia. Asimismo, aprendimos a mirar ciertas vidas como si no valieran, a clasificarlas como sucias, desechables, inútiles. Y lo hicimos desde una estética moral que nos hace creer que solo lo bello es valioso. Eso sucedió en Colombia con más de 6.402 personas.
Los volvieron enemigos para convertirlos en cifras de un conflicto en el que no participaban. Los borraron no por cómo eran, sino cómo la sociedad decidió mirarles, o mejor dicho, ignorarles. Somos cucarachas es una respuesta colectiva. Nos tatuamos para resistir el olvido, para desobedecer esa mirada que clasifica vidas como dignas o descartables. No se trata solo de recordar a los falsos positivos, también de otras vidas rechazadas por no encajar en esa moral de belleza. Migrantes, líderes asesinados, cuerpos racializados, cuerpos diversos, cuerpos empobrecidos. Ser parte de este memorial vivo no es solo un adorno o una moda. Tatuarse esta cucaracha es duelo, resistencia y sobre todo una conversación amorosa que nos invita a reflexionar por el valor de la vida. Porque somos cucarachas es allanar un camino. En tanto nos acercamos a reconocernos en una cucaracha, más avanzamos en poder reconocernos en otro ser humano. Somos muchas, somos memoria viva, somos cucarachas. Llegamos a nuestra sección musical para escuchar cómo las canciones no solo se bailan o se cantan, sino que también leen el mundo, sus grietas, sus historias invisibles y sus transformaciones. La cucaracha, en la voz de Delfina Deep, hace parte de La Sinfonía de los Bichos Raros, una creación de Puerto Candelaria y Merlín Producciones, cuyo eje es la deconstrucción del prejuicio hacia lo feo o marginado. La letra denuncia estigmatización social, envidia y violencia ejercida sobre los seres percibidos como desagradables. Esta canción describe adaptaciones fisiológicas reales de la cucaracha. La cucaracha, esa famosa canción que casi todas conocemos, es un corrido tradicional de la Revolución Mexicana y un ejemplo de la sátira social. Durante la Revolución, la cucaracha representó a los soldados revolucionarios que carecían de suministros, alimentos o medicinas, así como a figuras políticas vilipendiadas como el general Victoriano Huerta. La canción expresa la parálisis institucional y la dura realidad de la tropa frente a la opresión. Aquí hay una versión revolucionaria en la interpretación de Los Dorados de Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta le dijo a una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva la chiflada. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará peste o
Caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. Mazarapes de Caldiche, ¿de dónde son los dorados? Para mujeres Jalisco, para amar toditos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que... La bufarracha del compositor uruguayo Ricky Musso propone un itinerario conceptual donde lo estigmatizado dialoga con la alienación contemporánea. A través de un imaginario surrealista, la obra contrasta la arquitectura de la modernidad con la vitalidad oculta de las especies resistentes que habitan sus grietas. Mirando los edificios y disfrutando de las antenas de televisión que cuelgan de ellos, yo me siento muy, pero muy abrigado. Soy un ciempié tapado abajo de un árbol. Soy también, yo juego con las cucarachas que quieran venir. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los colores, cucaracha marrón. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los sabores, cucaracha soy. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los países, cucaracha yo. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. Vengo y vivo como verdadera cucaracha de caño, que es lo que soy. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los colores, cucaracha marrón. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los sabores, cucaracha soy. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. De todos los países, cucaracha sí señor. Cucaracha de colores y ese pie bufarrón. Vengo y como soy cucaracha, amiga del cien pies yo soy y canto así. Tengo los cachetitos colorados, todos los días yo me peino, me afeito todo hasta el rabo y salgo luego a pasear, y es ahí donde me encuentro con el cien pies que tiene todo lo que le presto. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.